Hola amigos, buenas noches. Regresando aquí con nuestras transmisiones de los domingos por la tarde. El día de hoy les vamos a hablar de un tema pues controversial de igual manera, de los lípidos, del colesterol, de las lipoproteínas y de todos esos mitos y tabús que se tienen acerca de que son malos o nocivos para nuestra salud, cuando hay muchísimas funciones que realizan y que nos permiten estar sanos tanto física como mentalmente. Entonces, algunas de las preguntas que vamos a contestar el día de hoy, pues es, para empezar, el concepto que se tiene del colesterol que es malo, pues después de este programa va a cambiar mucho ese concepto en cuanto a saber también las funciones. ¿Qué saben acerca de estas lipoproteínas? Muchas veces cuando vamos y nos hacemos un análisis de sangre o un perfil de lípidos, pues salen estas lipoproteínas y ahorita les vamos a decir cuáles son las funciones, qué es lo que hacen en nuestro organismo y sobre todo en la parte del metabolismo, cómo es que actúan. Y te han hecho pensar a veces que las grasas son malas o que no las necesitas. ¿Qué tipo de grasas o de lípidos son los que normalmente te han recomendado y por qué te los recomiendan? Entonces, todas esas preguntas las vamos a tratar de responder el día de hoy en base a la parte de función de cada una de ellas y su metabolismo. Ok, bueno, empecemos entonces con el colesterol. El colesterol es una molécula muy grande que tiene 4 anillos y que juega un papel importantísimo en la biología de todas nuestras células. Hay dos tipos de colesterol, el que nosotros ingerimos por la dieta y el que tenemos de manera endógena. El colesterol que ingerimos por dieta es colesterol exógeno y el colesterol que nosotros generamos a través del metabolismo es el colesterol endógeno. Entonces, estos son los dos tipos que tenemos. 70% del colesterol es sintetizado en nuestro cuerpo, es endógeno, y se incrementa cuando nosotros también tenemos una ingesta de colesterol en la dieta. Incrementamos los niveles en suero que podemos tener. Aunque hay algunos sujetos que no responden de igual manera, esto sí es por un componente genético en algunas de las lipoproteínas y en algunas de las apoproteínas, que ahorita vamos a ver qué son y las voy a definir. Y esto interviene en que algunas personas, pues, independientemente de la cantidad que consumen de colesterol, lo metabolizan de manera mucho más rápida. Son los hiperrespondedores y también existen los hiporrespondedores que, a pesar de que no consumen muchas cosas con colesterol o tienen una dieta sana en cuanto al colesterol, pues eso no repercute más bien en que ellos sí tengan una alta cantidad de colesterol en sangre. Y eso se debe, como les comenté, a un componente genético. Ahora bien, este colesterol normalmente proviene de cuando proviene de los animales, y en los humanos contiene 27 átomos de carbono. Si recuerdan, el carbono pues lo encontramos en los carbohidratos, en todas las proteínas y obviamente también en las grasas. Ese es un componente vital para todos los nutrimentos que tenemos nosotros. Entonces, al tener tantos átomos de carbono, como se forma esta molécula son 4 anillos y algunas cadenas laterales, y estas tienen algunos dobles enlaces. ¿Qué es un enlace normal y qué es un doble enlace? Un enlace normal, hagan de cuenta que es una cuerda literal. Un enlace doble, pues es como si tuviéramos dos cuerdas. Para unir esos átomos de carbono, hagan de cuenta que estas dos manos son los átomos de carbono, y yo, si tuviera una línea, un hilo aquí, los uno, ese es un saturado. Si tengo dos
cuerdas es un monoinsaturado, y si tuviera más de 2 cuerdas tengo poliinsaturado. O si esas 2 cuerdas las tengo repetidas en la cadena de carbonos, porque puede ser una cadena larga, pues también se le llama poliinsaturado. Eso es a lo que se refiere los niveles de saturación en un componente de lípido, ¿sí? O en una grasa. ¿Y eso a qué ayuda? Pues las grasas saturadas normalmente tienen un estado sólido, las grasas insaturadas normalmente son más líquidas, y es más fácil además metabolizarlas y degradarlas, son más sanas. Ahorita vamos a hablar por qué. Pero esa es como la estructura y la composición química, para que sepan de qué se trata. Ahora, el colesterol se combina con varios otros compuestos, como les dije, que son estas apoproteínas. Y estas apoproteínas lo que hacen es que son como un GPS. Estas se van a unir a estos componentes de lípidos y van a decirle hacia dónde se tiene que mover esa molécula de lípido o de grasa para que pueda ser ocupada en reserva, ocupada en como parte de una membrana en alguna célula, o como parte de una estructura, o que pueda hacer una función de energía, para darnos energía en el caso de que necesitemos quemarla, ¿no? Entonces estas APOs son su GPS, varias de estas moléculas que se unen con el colesterol, pues van a formar a las famosas lipoproteínas. Entonces, hay varios tipos de estas lipoproteínas. Yo creo que todos los que se han hecho algún análisis las han visto por ahí y les han comentado o las han oído. Son LDL, que significa Low Density Lipoprotein, o sea, es una proteína de baja densidad. Existen otras que es VLDL, que es Very Low Density Lipoprotein, que es una proteína de muy baja densidad. Y las HDL, que son las High Density Lipoprotein. Estas High Density Lipoprotein son las sanas, son las que nos van a ayudar, son las que van a limpiar una parte del colesterol que está en exceso, y son las que siempre tenemos que tener en un nivel mucho más alto. Ok, entonces esos son las 3 formas de lipoproteínas. Existen otras que lo que van a hacer es que van a captar la grasa cuando nosotros la ingerimos, y estas son llamadas kilomicrones. Estos kilomicrones son como si fuera un huevo Kinder, una burbuja, donde adentro va a haber triglicéridos, va a haber colesterol y va a haber otros componentes como estas apoproteínas, que les van a decir exactamente hacia dónde se van a mover, y ese va a ser su transporte. Adentro de esa burbuja o adentro de ese como huevo Kinder se van a ir todos estos lípidos moviendo en sangre hacia su destino final, que como les comenté puede ser almacén, puede ser estructura, puede ser que se necesiten para energía, o puede ser que se necesiten para formar otro tipo de compuestos como neurotransmisores, como hormonas, como se me fue el nombre, como neurotransmisores, como hormonas, o como componentes del sistema nervioso, de las membranas del sistema nervioso, y que son parte importantísima en la transmisión de las señales eléctricas de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso. Entonces son súper importantes estos lípidos. No es nada más que tengan una función de acumularse y de que nosotros los veamos como algo negativo o malo. Entonces esas son algunas de los nombres, los tipos, y aproximadamente nosotros tenemos un 30% de colesterol en todo nuestro cuerpo, que proviene de fuentes animales. Los veganos
pueden no tener esas cantidades tan altas, pero de todas maneras tienen un componente de colesterol endógeno. Y se puede dar una regulación de estos componentes de dieta de colesterol y el endógeno. Se tiene que hacer un equilibrio. Nosotros normalmente en muchos de los alimentos que consumimos, que ahorita les voy a mencionar algunos de los datos de miligramos que contienen algunos tipos de carne en cuanto a colesterol y cuáles son algunas de las semillas o plantas que nos pueden ayudar a regularlo. Pero nosotros lo que hacemos internamente es regular estas cantidades de colesterol. No, no tenemos que acumular grandes cantidades de colesterol porque eso nos lleva a un riesgo de aterosclerosis y de enfermedades cardiovasculares. ¿Qué es la aterosclerosis? Pues es la acumulación de ese colesterol en las arterias y se hacen capas como si fuera cochambre de un sartén. Entonces, pues cuesta muchísimo más trabajo que la sangre vaya fluyendo, hay más riesgos de generar trombos y de que se genere un posible infarto. Entonces, por eso es que se trata de evitar esos niveles tan altos de colesterol en suero, para que no se tenga tanto cochambre y las arterias estén limpias y la sangre pueda pasar con una buena velocidad y sea una buena circulación, no haya formación de coágulos ni de trombos. Entonces, por eso es que se insiste tanto en este tipo de salud en cuanto a los niveles de colesterol. Ahora, cuando nosotros ingerimos altas cantidades, pero aparte estamos sintetizando ese colesterol porque lo ocupamos en la producción de hormonas, en la producción de neurotransmisores, como les mencioné, en la producción de fosfolípidos, que son componentes de las membranas, pues tenemos que regular esa cantidad, pero cuando es demasiado ese consumo, se rompe ese equilibrio y entonces generamos una acumulación de ese colesterol en las arterias. Sin embargo, no es malo que tengamos un consumo de colesterol. Ahorita les voy a mencionar cuánto es lo recomendado para las personas pues sanas y cuánto es lo recomendado para las personas que ya tienen un riesgo hacia una enfermedad cardiovascular. Para las personas sanas se recomienda no más de 300 miligramos de colesterol en la dieta por día para la población en general, y en el caso de las personas que tienen un riesgo de enfermedades cardiovasculares se les recomienda que consuman 200 miligramos por día para que ese equilibrio que les mencioné entre el colesterol que nosotros generamos y el que estamos consumiendo, pues no se vaya a romper. Entonces, eso es la regulación en cuanto a nuestro metabolismo y por qué más o menos el rango que se debe de mantener es aproximadamente 3 a 7. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener colesterol de manera libre en un 3 veces y en una proporción 7 veces tenemos que tener un colesterol esterificado. O sea, tenemos que tener 4 veces más este tipo de colesterol, esterificado. ¿Qué quiere decir eso de esterificado? Se oye demasiado complejo y demasiado técnico. Bueno, esterificado significa que tiene más cadenas laterales de carbonos, más carbonos así unidos, como si fueran un tenedor. Imagínense que fuera, aparte de que tiene unos anillos, imagínense 4 hexágonos conectados de manera simétrica, y a los lados tienen como trinches, como si fueran los tenedores. Esos pedacitos o esos trinches son las cadenas laterales de carbono o la esterificación. Entonces esas son las propiedades que se pueden tener en el colesterol cuando nosotros lo vamos modificando. ¿Para qué se realizan estas esterificaciones o estas ramificaciones que tiene el colesterol? Para que yo lo pueda ir degradando, porque ese es el proceso por el cual tiene que ir pasando para que lo pueda metabolizar.
Entonces se tiene que ir partiendo para formar otros compuestos más simples, entre ellos triglicéridos, que los triglicéridos literalmente es un tenedor, hagan de cuenta es la forma como de un tenedor, y esas ramificaciones de igual manera son carbonos con oxígeno que nosotros vamos a ir pudiendo partir para obtener energía de cada una de ellas. Cada que partimos una ramita de esos triglicéridos, nosotros vamos obteniendo energía. De hecho, se obtiene muchísima más energía de las grasas que de los carbohidratos. Eso no quiere decir que sea mejor tener una acumulación de grasas, por lo que hemos mencionado. Entonces, regula este colesterol toda la permeabilidad en las membranas, es parte vital de corticosteroides, es parte vital de hormonas sexuales, es parte vital de la vitamina D, es parte vital de muchos neurotransmisores y se produce también o se usa también en las sales biliares, que facilitan también la digestión de los lípidos y su absorción. O sea, sí lo necesitamos. ¿Para qué? Pues para que forme parte de estas lipoproteínas y ayude a captar, como un Pac-Man que se come sus pastillitas, pues así se va comiendo la grasa. Ese Pac-Man es un kilomicrón que se va a ir comiendo grasa, la acumula y de repente se le pega otro compuesto que son las apoproteínas y le dice hacia dónde se va y se transporta todo lo que lleva adentro. Entonces esa es la manera como nosotros transportamos la grasa, esa es la manera como nosotros vamos a poder metabolizar este tipo de compuestos y también absorberlos, pero son súper importantes, ya les mencioné. Entonces, ¿por qué necesitamos colesterol? Pues porque formamos hormonas, porque formamos hormonas sexuales, porque formamos neurotransmisores, porque formamos fosfolípidos, que son compuestos de las membranas que necesitamos en todos lados, y sobre todo muchos de los componentes del sistema nervioso como la mielina, como algunos transmisores como la fosfatidilcolina, como la acetilcolina, todos esos compuestos que se encuentran en la parte de nuestro sistema nervioso son formados por el colesterol y se ayudan con la formación de este colesterol. Entonces es súper importante, y cuando tenemos bajas cantidades pues empieza a repercutir obviamente en nuestra salud, tanto física, porque no hay la misma permeabilidad en las membranas, en los nutrientes, ni la absorción. Empezamos a tener deficiencias en alguna producción de hormonas y empezamos a tener deficiencias en la producción de neurotransmisores, o sea, funciones mentales, ¿sí? Entonces, por eso son súper importantes estos componentes por eso es muy importante que tengamos buenos niveles también de colesterol. Y también se ha reportado que bajos niveles de LDL o de colesterol pueden incrementar el riesgo de anormalidades como el cáncer, como los nacimientos prematuros, como la ansiedad y como la depresión. ¿Por qué? Pues por la falta de formación de hormonas y de componentes que van a transportar muchas sustancias importantes en nuestro metabolismo. Entonces, por eso son súper importantes. Por otro lado, si tenemos unos niveles muy altos, pues incrementamos el riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Por qué? Pues por lo que les había comentado de la acumulación en las arterias de este tipo de componentes, ¿sí? Y ¿qué más íbamos a mencionar? La parte de las lipoproteínas. ¿Qué es lo que hacen estas lipoproteínas? Los tipos ya los mencionamos. ¿Cómo se forman? Pues las lipoproteínas son las 4 clases que les mencioné, y también tenemos un componente interno en cada una de ellas. En los kilomicrones tenemos aproximadamente 300 miligramos de
colesterol aproximadamente. O sea, son las proteínas que más tienen contenido de colesterol. Sin embargo, hay otros componentes dentro de estas lipoproteínas y podemos observar que los kilomicrones, por ejemplo, tienen un 2% de estas lipoproteínas. ¿Por qué? Porque ellos ya traen una dirección, que son un transporte, entonces no necesitan tanto porcentaje de estas apolipoproteínas, que son los GPS. Tienen un 81% de triglicéridos y tienen un 9% de colesterol y un 8% de fosfolípidos. Entonces, si se dan cuenta, pues tienen mucho más contenido de triglicéridos que de colesterol. Sin embargo, las proteínas, las de VLDL, las que son de más baja densidad, tienen 52% de triglicéridos, un 22% de colesterol y un 19% de fosfolípidos. Pero tienen 7% de estas apolipoproteínas. ¿Por qué? Pues porque estas sí necesitan mucho más su GPS para saber hacia dónde se van a dirigir. Ahora, las LDLs tienen 21% de estas apolipoproteínas, tienen 9% nada más de triglicéridos, pero tienen 47% de colesterol. Entonces imagínense, estas LDL, por eso se insiste mucho en tener bajos niveles de LDL, porque tienen muchísimo colesterol. Entonces si yo tengo un exceso si tengo un gran exceso de estas LDL, pues mucho de ese colesterol, en vez de que se pueda ir transportando, se va a ir acumulando, porque estas LDLs, estas lipoproteínas, van a ayudar en un transporte, pero como es demasiado el contenido que hay, pues muchas se van a quedar como colesterol libre en suero y se va a acumular en las arterias y nos va a producir enfermedades cardiovasculares o una aterosclerosis. Esa es la consecuencia de tener altos niveles de estas lipoproteínas. Y estas tienen un 23% de fosfolípidos, entonces también tienen una gran cantidad de estos, nos sirven para las membranas, pero es por ello que nosotros necesitamos ese tipo de lipoproteínas en menor cantidad. Ahora, ¿cuál es la cantidad de las HDL, las buenas, y por qué se les dice que son buenas? Pues porque estas tienen un contenido de 46% de estas apolipoproteínas, que son nuestros GPS, contienen un 8% de triglicéridos, o sea, tienen muy baja cantidad de triglicéridos, y contienen un 19% de colesterol, mientras que contienen 27% de los fosfolípidos, pero 19% de colesterol es menos de la mitad de lo que contienen las LDLs. Por eso se insiste que tengamos también estos niveles de HDL más altos para que haya un equilibrio entre el transporte y de LDLs y HDLs. Es por ello que se insiste en este equilibrio. De hecho, estos parámetros de HDL, LDL, el rango, ya se toman más en cuenta que la cantidad de colesterol total para diagnosticar un riesgo de aterosclerosis. Eso es lo que se ha visto actualmente, y la función de cada una de ellas, pues en el caso de los kilomicrones es que transportan la grasa desde toda la parte intestinal hasta nuestro tejido adiposo y hacia el hígado, para que se vaya ya sea almacenando en caso de que tengamos un exceso, o para que se vaya utilizando en las funciones vitales. En el caso de las proteínas de baja densidad, las VLDLs, estas van a transportar los triglicéridos que se sinteticen en el hígado a partir de los azúcares. ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos en algunos programas anteriores que cuando tenemos exceso de azúcar pues generamos grasas? Entonces estos triglicéridos formados
a través de los azúcares nos van a ayudar las VLDLs a transportarlos hacia el hígado o hacia un depósito en tejido adiposo. Pero son depósitos, entonces no es bueno, ¿ok? Las LDLs nos van a ayudar a transportar desde el hígado y hasta los tejidos la mayor parte del colesterol, tanto el que nosotros fabricamos, o sea, el endógeno, como el que obtenemos a partir de la dieta. Pero ¿qué pasa con muchos de estos tipos de colesterol? Pues que nosotros, si tenemos demasiado colesterol de la dieta y además tenemos una gran cantidad, bueno, además tenemos una generación de colesterol endógeno, pues no es capaz de transportar todo ese colesterol y mucho se queda libre en suero, ¿ok? Entonces, por eso es que no se debe de tener tanto tanta acumulación de estas lipoproteínas, porque cuando ya no es capaz de transportarse, pues estas se van a anclar, se van a destruir, y cuando se destruyen o se degradan, mucho de ese colesterol se queda libre en la parte de las arterias. Y el HDL, que va a hacer, ese va a transportar todo el colesterol que sobra, o sea, nos va a ayudar a que todo lo sobrante, es como una máquina barredora que pasa por las calles y va a limpiar todas nuestras arterias para que este colesterol que sobre se vaya hasta el hígado, sea degradado y después sea excretado a través de la bilis. Entonces, por eso es súper importante que tengamos estos componentes del colesterol, porque nos van a ayudar muchísimo en la producción de este tipo de compuestos y nos van a ayudar en estas funciones. Entonces, esas son la importancia de todas estas proteínas compuestas con grasas, y sobre todo en la parte de la salud infantil y de la alimentación de los niños recién nacidos. Es súper importante que tengamos estos niveles de ácidos grasos y de colesterol en cantidades adecuadas. ¿Por qué? Pues porque van a generar muchísimas de las conexiones membranas y toda la parte de neurotransmisores para ellos, sobre todo que están en un desarrollo mucho más acelerado, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros tengamos un buen consumo y un buen equilibrio en esos niveles de lípidos, ¿sí? Ahora, el último tema que me falta mencionar dentro de las preguntas que se tenían que responder, pues son la cantidad de ácidos grasos y cómo se deben de ocupar o en dónde los puedo encontrar. Entonces, ácidos grasos, tenemos ácidos grasos que les mencioné saturados y ácidos grasos monoinsaturados, poliinsaturados. Esos son los tres tipos de ácidos grasos que normalmente vamos a encontrar, y las diferencias son en cuanto a los enlaces que van a unir a las dos moléculas. ¿Se acuerdan que les dije que esta era dos moléculas de carbono unidas? Imagínense mucho más, cadenas así largas, más o menos de 16 carbonos. Si tengo una cuerda nada más que las une un enlace, se llaman saturados. Si tengo dos cuerdas en alguno de los puntos, se llama monoinsaturado. Y si tengo tres durante toda la cadena o más, se llaman poliinsaturados. Entonces, esas son las diferencias. Y más o menos también les mencioné que les iba a decir cuánto es el contenido de colesterol en algunos alimentos. Por ejemplo, en la carne de res cocida hay 78 miligramos. En la grasa animal de res hay más o menos 109. En el tocino hay 113 miligramos. En jamón tenemos 55 miligramos. En la carne de cerdo 75. Cuando consumimos 2 piezas de huevo, consumimos aproximadamente 364 miligramos de colesterol. Imagínense la cantidad. Entonces, diario huevo no es bueno, porque imagínense, tendríamos más o menos 1000 o 1 gramo casi
de colesterol, más el que estamos generando, y si para suerte somos de los respondedores bajos, entonces lo vamos a acumular y vamos a tener un riesgo cardiovascular. Por eso se recomienda que el huevo se consuma, pero no en cantidades tan altas. ¿Y qué parte del huevo es la que contiene más colesterol? La yema. Por eso también si consumen huevo o si les gusta mucho, pues quítenle la yema y solo consuman las claras. ¿Sí? Camarón, por ejemplo, tiene 195 miligramos. Una yema cocida tiene 120 miligramos de colesterol. Esas son algunas de las cantidades. Entonces, además, ¿por qué son importantes consumir cualquier tipo de grasas o de ácidos grasos? Pues porque cumplen muchísimas funciones, como lo mencionamos. Y entre esas funciones nosotros vamos a sintetizar también a través de cualquier otro tipo de grasas, no nada más el colesterol, componentes hormonales, vitaminas, componentes de las membranas y neurotransmisores. Entonces por eso son súper importante el consumo de estos nutrientes, de estos macronutrientes, de los omegas que están de moda. ¿Cuáles son los que debemos consumir esencialmente? El omega, por ejemplo, el omega 9, nosotros lo podemos sintetizar. Omega 6 y omega 3 los tenemos que consumir de la dieta, ¿sí? Porque no los podemos sintetizar. Entonces, ¿dónde podemos encontrar estos omegas? Pues en salmón, en las almendras, en las nueces. Los fenoles que vienen en el vino también nos ayudan a consumir este tipo, a producir este tipo de omegas si contienen. Entonces es muy importante consumir este tipo de alimentos.